En medio del ruido hay un camino hacia la paz. Bienvenidos a Camino de Luz, un espacio donde la psicología y la espiritualidad se encuentran. Cada vez tenemos mayor certeza de que todo nuestro mundo psicológico, nuestra psique, impacta en gran medida en todo nuestro cuerpo, es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones influyen en el estado de salud o de enfermedad. En el siglo XII, una monja benedictina dijo que no solamente la parte psicológica influía en nuestro estado de salud o enfermedad, sino también la espiritual. Ella es Santa Hildegarda de Bingen y hoy te voy a platicar acerca de su vida porque va a ser alguien que nos va a estar acompañando a lo largo de esta sección, aportándonos su riqueza en cuanto al contenido de su teoría y todos los remedios que ella describe para ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Y por otro lado, te voy a compartir un poco de mi historia y de cómo es que una psicóloga clínica muy racional y con una formación más bien científica voltea a ver la teoría de Santa Hildegarda de Bingen y a incorporarla dentro de el esquema que yo considero que realmente puede ayudarnos a sanar de raíz y conducirnos a experimentar más paz en nuestras vidas. Quédate y comenzamos. Bienvenidos al primer episodio de Remedios de Cuerpo y Alma. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, por fin abrir este espacio. No saben el tiempo que llevaba queriendo hacer un proyecto así, por una razón u otra no lo hacía, quizás no era el momento, pero ahorita tengo esta determinación de que este contenido es muy valioso y que quiero compartirlo con ustedes para que juntos podamos tener una vida más armónica, más equilibrada, que podamos cultivar más paz en nuestras vidas, abordando cuerpo, mente y alma, porque creo firmemente que al estar conformados de esas tres esferas tenemos que trabajar de forma activa en cada una de ellas. Yo soy Paloma Díaz, soy psicóloga clínica y voy a ser tu guía en este caminito de luz en donde de forma activa vamos a cultivar más paz interior en nuestras vidas. Hoy vamos a abordar dos temas que se relacionan. El primero es que te voy a platicar la historia de Santa Hildegarda de Bingen, que va a ser nuestra principal autora. Y por otro lado, te quiero platicar cómo es que mi vida me fue llevando hasta ella y pues tener esta inclinación a considerarla como una teoría que realmente nos ayuda a sanar de raíz. Y como yo lo que quiero es que podamos cultivar más paz en nuestras vidas, creo que la sanación profunda es lo que nos permite llegar a experimentar más de esos estados. Bueno, pues les platico un poco de mi historia. Yo desde muy pequeña siempre tuve presente el mundo espiritual. A mí me formaron con creencias católicas, entonces pues desde que me acuerdo existe Dios en mi vida y todo lo que conlleva este mundo espiritual. Además de eso, siempre tuve una especial curiosidad por todo lo que no se ve, por todo lo sobrenatural. Entonces, pues desde chiquita siempre tenía esa inquietud. También me enfermaba mucho del estómago, sobre todo. Bueno, más bien que sobre todo era de lo que más me enfermaba, porque de gripa no tanto, o de cuestiones respiratorias o de otras cosas. Lo mío eran las enfermedades estomacales. Creo que la primera vez que recuerdo una de las enfermedades fuertes tenía alrededor de unos 7 años, tengo idea, y me puse fatal, o sea, me dio amibas, y la pasé muy, muy mal. Me acuerdo que perdí muchísimo peso, no podía ni levantarme de la cama, pesadillas horribles, o sea, mal, mal, mal. Y después de eso, pues a lo largo de los años, salmonela, tifoidea, gastroenteritis, colitis, gastritis, o sea, como que nada más no lograba yo recuperarme. También ya mi microbiota estaba hecha una piltrafa, ¿no? Y junto con esto, yo tenía muchos movimientos emocionales fuertes y padecía ansiedad y mucha incertidumbre porque una de mis hermanas tenía anorexia y fue una enfermedad pues que nos acompañó a toda la familia por mucho tiempo y eso traía mucho movimiento emocional, traía mucho dolor para todos, separación,
mis papás tenían que irse a los tratamientos y era necesario, así tenía que ser. Y yo lo entendía racionalmente, pero emocionalmente no, era difícil de acomodar. Hoy puedo decir que ahí está mucha de la relación de lo que me pasaba con el estómago. No se podía digerir todo lo que estaba pasando. Y al final el estómago es un receptor importante, que lo vamos a ver en episodios más adelante, pero de los conflictos tanto psíquicos como espirituales. Es como una diana. Entonces, yo me daba cuenta que cuando mi mamá se iba, yo me enfermaba, pero no me daba cuenta con explicación de, claro, es que cuando mi mamá se va, entonces, no, más bien yo ya tenía ansiedad porque cuando mi mamá se iba yo me sentía muy mal del estómago y tenía momentos en los que estaba mejor, otros peor, otros mejor, otros peor, o sea, incluso decían, pues yo creo que no está enferma y más bien está somatizando. Y, y al final sí, realmente sí tenía episodios de salmonela y sí tenía todos o sea, las cuestiones físicas y de virus y de bichos y bacterias y tal. Y también había somatizaciones, pero porque mente, cuerpo y alma están en un mismo funcionamiento, ¿no? Entonces ahí también, pues quizás en parte por todos mis achaques estomacales y también por personalidad empecé a tener curiosidad por las hierbas, por los alimentos, por plantas, flores, olores, esencias. También siempre he tenido un sentido del olfato muy desarrollado y qué propiedades tienen las flores para ayudarnos a sentirnos mejor o cómo me pueden tranquilizar. Entonces como que de ahí yo ya tenía esta inquietud por explorar qué nos puede proporcionar la naturaleza para estar mejor. Y así fui creciendo, ¿no? Fui creciendo, entro a estudiar psicología, decido estudiar psicología y sí es verdad que durante mi carrera pues la parte espiritual y de fe quedó un poco relegada porque en mi carrera en realidad no se contemplaba dentro del marco de estudios sí, se me fue la palabra, del marco de estudios, pues contenido que tuviera este enfoque espiritual. La única materia que recuerdo que contemplara la parte espiritual y ni siquiera así de lleno era terapia de pareja, porque fue desde un enfoque junguiano. Y quizás en tanatología, porque pues en tanatología, bueno, no, podrías no hablar de lo espiritual, pero ahí es como el punto en donde sí o sí te tienes que sentar y confrontar con cuestiones del alma, ¿no? Pero se veía desde un punto súper científico. Y me parece muy bien, o sea, me parece muy bien, la ciencia es necesaria, pero no es suficiente, no es lo único. En ese momento yo no lo veía y me fui, me perfilé mucho para la cuestión científica y yo a todo le quería encontrar explicación científica, a todo. Empecé a separarme todavía más y llega un momento en el que hay una sacudida bastante fuerte en mi vida y que me hace volver a voltear al mundo espiritual y es que a mi mamá le diagnostican cáncer de colon en etapa 3 y un cáncer muy agresivo. O sea, me acuerdo que ella se va a hacer estudios más profundos y se queda. O sea, los médicos le dicen, te tienes que quedar y te vamos a dar con todo. O sea, te vamos a hacer quién sabe cuántas sesiones de radiación y te vamos a tener que dar una mezcla de quimioterapia súper potente porque tu tipo de cáncer es muy agresivo, está muy avanzado y está en un lugar bastante complejo que estaba muy pegado al esfínter. O sea, de hecho mi mamá tenía riesgo de perder el esfínter y la vida, más que nada, porque tenía 30% de posibilidad de vivir y 70% de posibilidad de morir. Y a mí lo que más me hizo voltear otra vez a contemplar el mundo espiritual, la fe a Dios, fue precisamente mi mamá y la forma en la que ella abordó su enfermedad. Yo notaba en ella una paz en medio del sufrimiento, ¿eh? O sea, no quiere decir que no sufría, no quiere decir que no le dolía, no quiere decir que no tenía ansiedad, no. O sea, todo eso iba acompañado con un estado de paz, se le veía en la mirada, se le notaba cuando hablaba contigo.
Era impresionante. Y me acuerdo que yo platicaba con ella y ella me decía, es el Sagrado Corazón, o sea, yo estoy entregada, yo estoy abandonada y va a ser lo que tenga que ser. Pasaron muchas cosas que no va a ser, no lo puedo contar aquí porque sería extensísimo, pero pasaron muchas cosas bastante curiosas de índole espiritual que sí nos dijeron, ah, caray, o sea, como de estas cosas que dices, esto no puede ser una coincidencia, o sea, no le encuentro la explicación, sino más bien estas diosidencias. Entonces ahí yo empiezo a voltear y me empiezo a dar cuenta de cómo es que un proceso de recuperación fluye distinto. No quería decir la palabra fluye, pero es la que me salió. Transcurre de forma distinta cuando entra el factor fe, cuando entra el factor Dios, cuando entra el factor oración, se vive de forma muy distinta. Y en el caso de mi mamá, pues tuvo una recuperación total. Sí tuvo una recuperación total. También ella, desde la parte humana, hizo lo que tenía que hacer. Cambió hábitos alimenticios, cambió estilo de vida, implementó otras herramientas que le podían ayudar a estar más tranquila, ejercicio, ¿no? O sea, ella hizo su trabajo contemplando la parte del cuerpo y también la parte de los pensamientos, o sea, le dio un lugar a las emociones y la parte espiritual, en donde involucró a Dios en su proceso de sanación y lo puso como eje central y tuvo una recuperación total. Entonces yo ahí empiezo a voltear a ver otra vez esa parte espiritual y ese link que les digo entre, ok, sí tiene que ver en los procesos de enfermedad, de recuperación y más allá, o sea, porque una sanación no necesariamente tiene que ser enfocada a la parte física, sino a cómo tú vives ese proceso y a que tú puedas estar en paz, resolver lo que tienes que resolver, los conflictos. Bueno, pues ahí yo como que empiezo otra vez a voltear, empiezo a incluir más a Dios en mi vida, porque pues sí, muchas veces pasa que cuando estás en una situación en donde sientes pasos en la azotea es Dios, por favor. Entonces, bueno, fue un poco así. Pero no crean, sí en ese entonces entra más esta parte espiritual, pero me vuelvo a ir por la parte científica y mi racionalismo también a tope y pues otra vez empecé a dejar un poco de lado esa cuestión. Entro a mi servicio social y decido entrar a un hospital. Entonces yo iba a los diferentes pisos que me asignaban, ni siquiera yo los escogía, para hablar con los pacientes. Y un paciente que me marcó muchísimo, él tenía diabetes. Entonces estaba tan avanzado su proceso de diabetes que estaba ingresado en el hospital porque le tuvieron que quitar una pierna. Y de lo que más me hablaba, de lo que más salía en nuestras conversaciones, era la parte espiritual, era Dios, de cómo él lo vivía, de cómo es que influía en su forma de ver las cosas, de la humildad. Fue un proceso bien bonito y muy confrontativo y doloroso al mismo tiempo, porque lo veía sufrir, pero lo veía sufrir de otra forma. Entonces yo decía, es que algo pasa en las personas que tienen fe, que tienen a Dios en su vida, que viven los procesos de forma distinta. Y me doy cuenta de eso, de la diferencia que hace este mundo espiritual en los procesos de enfermedad y sanación. Después de eso, decido empezar ya de forma activa a buscar más acerca de psiconeuroinmunología, que la psiconeuroinmunología es la ciencia que estudia la relación que tiene todo nuestro mundo psíquico, los pensamientos y las emociones con el sistema inmune, cómo es que impacta y por lo tanto en las enfermedades. Dentro de la psiconeuroinmunología yo me topé con un bachecito que fue, ya se está hablando de la relación entre emociones, pensamientos y cuerpo, solo que se dejaba de lado la parte espiritual. Ahí es donde entra de lleno nuestra querida Santa Hildegarda, que ella decía es que para poder sanar necesitamos trabajar con la mente, con emociones, pensamientos, con el cuerpo, estilo de vida, alimentación, ejercicio, estimulación del organismo, purificación del organismo y con el espíritu a través de desarrollo de virtudes y eliminación de vicios.
Entonces esa es mi historia y es la razón por la cual yo decido abrir esta sección para compartir todos esos remedios de cuerpo y alma. Bueno, dejen acomodo aquí. Y ahora sí, ¿quién fue Santa Hildegarda de Bingen? Santa Hildegarda de Bingen nació en el siglo XII en una familia noble, era la 10ª hija, no sé si así se dice, ¿verdad? Bueno, sí, de 10 hijos ella era la 10ª, era la más chiquita y desde siempre tuvo visiones. Desde los 6 años aproximadamente, ella empieza a tener visiones acerca de cómo funciona la creación. Ella pensaba que todos los niños las tenían y que todas las personas veían lo que ella veía y que era normal tener visiones, hasta que empieza a externalizarlo y se da cuenta de que no, de que las demás personas no tienen esas visiones y empieza a callarse, justo por el juicio de las demás personas, por sentirse rara, por decir, pues si nadie las ve, entonces ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? ¿No? Entonces decide dejar de compartirlas. A sus papás sí les dice que está teniendo esas visiones y ellos sí creen que tiene un don. O sea, uno se puede dar cuenta también cuando pues puede ser meramente imaginación o un juego, pero decía cosas que, que sí describían, no sé, o sea, por ejemplo, el nacimiento de un becerrito y de cómo era el becerrito y de características anatómicas, o sea, como de todo ese proceso que pues no podía saber un niño, o sea, que era muy difícil de que supiera. Entonces, cuando se daban cuenta de que sí era compatible lo que decía ella con ciertos procesos de la naturaleza, dijeron, pues, esta niña tiene un don. En ese entonces se acostumbraba a ofrecer como diezmo a uno de los hijos a los monasterios. Entonces ellos, entre que consideran que Hildegarda tiene un don y que ese don tiene un propósito más grande y ellos pues no sabían qué hacer con esa parte de los dones y la cuestión del diezmo, deciden ingresarla al monasterio de los benedictinos. En ese monasterio había un ala que pertenecía a las mujeres porque eran poquitas las monjitas y pues en la Edad Media toda la cuestión eclesiástica y de religiosos en gran medida eran hombres y el papel del hombre era mucho más fuerte que el de la mujer. Entra ahí en esa pequeña ala y se encarga de su educación juta, le llamaban juta. Ella le enseña latín, le enseña teología, le enseña salmos, alabanzas, la instruye. Y Juta entiende las visiones de Santa Hildegarda porque ella se las platica, la niña le externaliza, el biógrafo comenta que ella entendía lo de las visiones y empatizaba porque también tenía visiones, también tenía ese don. Cuando muere Juta, eligen como abadesa a Santa Hildegarda. Llega a sus 42 años y recibe un mandato divino. Ella sigue teniendo todas las visiones, de todo tipo, de la creación, del bien y el mal, de la cosmovisión, de los alimentos, de las hierbas, o sea, diversas visiones. Y recibe un mandato divino en donde Dios le dice que ella tiene que externalizar esas visiones, que las tiene que escribir, que las tiene que compartir porque las necesita la humanidad. Al final los dones se nos dan para ponerlos al servicio del prójimo y hacer un bien mayor y voltear y glorificar a Dios, ¿no? Entonces ella entra en un conflicto muy grande porque por un lado tiene este mandato divino y por el otro pues tiene el miedo de externalizar algo sin tener la certeza de que eso viene realmente de Dios. Ella pensaba, es que, ¿y si no viene de Dios? ¿Y si viene del demonio? ¿Y si viene de una alucinación? Entonces, lo que decide es preguntarle, asesorarse con un hombre que era súper respetable, que era su criterio, su juicio era muy reconocido y era el mayor influencer de ese momento de la cristiandad. O sea, tenía muchísimo poder y muchísimo reconocimiento y veracidad y reputación, ¿no?
Bernardo de Claraval. Ella le platica y le dice, estoy teniendo estas visiones, yo no sé si realmente hacerlas públicas o no. Yo tengo este mandato divino, pero quiero que tú, con tu discernimiento, me digas qué es lo que hago. Si tú me dices que no. Y Bernardo de Claraval, al leer todas las profecías, las visiones, el contenido teológico de esas visiones, dice que definitivamente eso proviene de lo divino y que sea fiel a ese don que ella recibió de forma muy humilde. Cuando Bernardo de Claraval le dice esto, ella acude con una persona que era de su entera confianza, que sabía escribir, que era un fraile llamado Volmar, y le pide que le ayude a redactar todas sus visiones. Y entonces de ahí, pum, empieza a redactar todas esas visiones y fue todo un revuelo porque en primera, todo lo que tenía que ver con visiones, con profecías y con externalizarlo era algo que competía a los hombres. Las mujeres no tenían voz y no tenían reputación en ese campo. Entonces Santa Hildegarda empieza a redactar, empieza a publicarlo y pues imagínense, o sea, hay que situarnos en el contexto de la Edad Media, del papel de la mujer. Por supuesto que era súper atacada y no les parecía y pues era una feminista en ese entonces, pero pues ella sigue, es fiel a eso, a las visiones y al mandato, y de hecho estas visiones y todo lo que ella escribía llega al Papa Eugenio III, que era el papa que estaba en ese entonces, y pues también involucrándolo en el hecho de, ¿se le da más voz? No, porque claro que él sabía todo el revuelo que estaba generando Santa Hildegarda en ese momento. Y cuando lo lee, dice, esto efectivamente tiene que ser externalizado y es admirable. O sea, empieza a admirar todo lo que narraba Hildegarda a través de las visiones que escribía Volmar. Empieza a tener muchísima reputación, empieza a tener mucha presencia, mucho auge y acuden a ella personajes muy importantes de la época, emperadores como el emperador Federico Barbarroja, que era su fiel seguidor y siempre acudía con ella para obtener guía, y cuando él hacía algo que era injusto o que no estaba bien o que carecía de humildad, ella se lo cuadraba y le decía, conmigo no vengas hasta que tu comportamiento no sea recto, ¿no? O sea, no tenía miedo y decía las cosas como tenía que ser. Empezó a destapar muchas cosas de injusticia y que ella consideraba que eran corruptas dentro del clero. Alzaba la voz, princesas, papas, obispos, o sea, muchísima gente muy influyente y muy importante acudía con ella para asesorarse y para pedir su guía. Al mismo tiempo, pues iban para sanar, para que las atendiera médicamente, porque dentro de sus visiones está el área de la medicina, de la fisiología, de la anatomía. Entonces ella empezaba a ayudarle a las personas a sanar con las plantas, con las hierbas, con oraciones, con piedras, teniendo siempre a Dios en el centro. Además de esto, transcurre el tiempo y empiezan a entrar muchas más mujeres al monasterio, guiadas también por este ímpetu de Santa Hildegarda y movidas por ese espíritu. Y ella tiene una visión que menciona, se la deposita al Espíritu Santo, o sea que esa visión viene del Espíritu Santo, en donde le dice que funde su propio monasterio en donde está la tumba de San Rupert. Y entonces ella dice, pues si estoy teniendo esta visión, estoy teniendo esta inspiración proveniente del Espíritu Santo, así tendrá que ser. Otro revuelo bastante importante, porque ¿cómo es posible que una mujer tenga esa fuerza, que una mujer se emancipe del monasterio y que funde su propia orden benedictina, ¿no? Pero ya de mujeres, independiente del masculino? Y pues así lo hace. Y de hecho ella diseña el monasterio, porque también tenía este don artístico y este don arquitectónico, y con la ayuda de, no recuerdo si eran 100 o 200 frailes, construyen el monasterio y
se emancipa. Al final logra la aprobación, o sea, logra el apoyo del obispo. Bueno, el papa pues también está al tanto y así lo hace. Se emancipa y entonces se lleva a todas las monjitas y ya empieza a, a dirigirlas de forma autónoma. O sea, autónoma, recuerden, perteneciente a la línea de los benedictinos. Bueno, sigue tomando muchísima fuerza, siguen siendo sus visiones consideradas como verdaderas y se le empieza a dar muchísima más voz. De hecho, es la única mujer a la que le permiten tener voz dentro del clero eclesiástico y predicar en el clero eclesiástico, en las abadías y en las iglesias. Imagínense la fuerza. O sea, la fuerza de esta mujer es que de verdad, situémonos en la Edad Media, en el siglo XII, en el contexto histórico. Por supuesto que iba a meter una zarandeada y pues así fue. Así fue y su fuerza también, a la par que iba teniendo mucha fuerza y que muchas personas se acercaban a ella, pues también iba teniendo mucha controversia, mucha crítica y mucha gente pues que no la quería, ¿verdad? Mucha gente de poder. Ya en el monasterio, ella empieza a escribir muchos libros, escribe 12 libros que tenían que ver con medicina, con física, con astronomía, con música. Ella empieza a componer obras musicales, obras teatrales. Ella inventa una lengua ignota. Por eso a veces es medio complicado leer algunos de sus libros. Ya hoy en día tenemos autores que se dedican justo a masticarnos toda esa información, a interpretar los simbolismos, esa lengua y darnos los más digeribles, ¿verdad? Pero escribe una cantidad de libros sobre el bien y el mal, sobre la creación, sobre Dios. Entonces, bueno, una cantidad de información de Santa Hildegarda increíble. Y, de hecho, dentro de esos libros hay un libro de psicoterapia y se dice que es el primer legado de psicoterapia registrado de la historia, en donde ella contempla la psicología del ser humano, juntándolo con esta parte espiritual, somatización. Entonces, eso a mí, bueno, me llamó muchísimo y es justo mi campo de lleno, esta psicoterapia hildegardiana que hoy en día ya empieza a tomar más fuerza. Hubo muchas cosas que ella vio en sus visiones y que describió acerca de cuestiones científicas que hoy ya sabemos, de formas en las que funciona el organismo, de órganos, de propiedades de alimentos. Ahí les va algunas. Por ejemplo, ella describió el proceso del cáncer, o sea, de cómo existe una etapa de precancerosis, que después ella llama salto al cáncer, cuando ya se convierte en cáncer, y todas las fases. Y habla de la metástasis, del proceso de la metástasis. No lo habla así tal cual, lo habla con simbolismos. Ella, por ejemplo, habla de pedículis, o sea, que son como bichitos chiquititos que tienen que ver con virus, en donde dice que hay cáncer que se relaciona con virus, como el virus del papiloma humano. Otro, el proceso de circulación sanguínea. Ella lo describió y después de mucho tiempo, o sea, pues cuando se hizo todo este descubrimiento, coincidía con lo que ella había dicho. Ella describió el orgasmo femenino, es el de textos antiguos, la mejor descripción del orgasmo femenino, médicamente, ¿eh? Entonces, ahí ella da destellos de ciencia con funcionamiento del organismo. Descubrió el lúpulo de la cerveza. Entonces, la cerveza que hoy consumimos tuvo que ver con hallazgos de Santa Hildegarda. Y ella hablaba de la importancia del estómago para la salud mental y espiritual. O sea, que tiene muchísimo que ver con la fuerza vital, el estómago. Hoy en día ya lo tenemos comprobadísimo. Entonces, fíjense cómo, pues podríamos decir que ella fue la primera psiconeuroinmunóloga de la historia. Habla de psiconeuroinmunología. Hoy ya le podemos poner nombre a lo que ella decía. Entonces, pues, con lo que les platiqué de mi historia y con esto, pues, marcadísima mi inquietud y mi curiosidad. Ella muere en el año 1179. Muere en el año 1179, un 17 de septiembre, y dicen que cuando ella muere hubieron unas señales en el cielo, unas luces que formaron unos arcos y una cruz. Y después se descubrió que
en ese día pasó un cometa y que su estela dejó esas señales en el cielo. Entonces uno podría decir coincidencia o diosidencia. Todas las personas que lo vieron y hoy en día se hace la relación de que fue una señal que confirmó las visiones que tuvo Santi Aldegarda acerca de esa luz que le provenía del cielo y que compartió con el mundo. Entonces, que fue una forma de confirmarlo y regresar a esa luz divina, o sea, Dios. Y bueno, ya en el siguiente episodio les voy a platicar cómo es que resurge la teoría de Santi Hildegarda, porque estuvo muy oculta, muy bajo tierra por mucho tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero eso va a ser en el siguiente episodio, porque si no, este va a estar larguísimo. Y ya nada más, punto importante, en 2012 el Papa Emérito, en ese entonces estaba activo el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, la canoniza, porque su proceso de canonización empezó no mucho tiempo después de que ella murió, pero siempre había una traba y se paraba y se paraba. Imagínense cuántos siglos. O sea, estuvo ahí trabado, pero bueno, se canoniza y en el 2012 él la nombra doctora de la Iglesia. Ese título, el ser considerada doctora de la Iglesia, fue uno de los puntos también por los que yo dije, yo voy a contemplar esta teoría, porque se hace bajo un discernimiento profundo, bajo estudios, análisis de su vida, de sus casos, de su teoría, de todo, participan muchas personas y cuando se considera doctora de la Iglesia es que toda su conocimiento, todo su aporte tiene una riqueza impresionante a nivel teológico y que merece un espacio en esta humanidad. O sea, que es algo que la gente tiene que conocer porque nos acerca a Dios y porque es totalmente compatible. De hecho, les quiero leer algo que dijo en su momento el Papa Benedicto XVI acerca de Santa Hildegarda, que fue el día de la proclamación como doctora de la Iglesia. Él dijo, Santa Hildegarda recibió de Dios, gracias a sus visiones, el don de penetrar con claridad en la creación. Allí vio una farmacia de Dios. Lo que ella desarrolló sobre medicina suscita ahora un enorme interés. Y es así, es verdad, porque yo no soy la única que está empezando a voltear a ver toda la teoría de Santa Hildegarda e implementarla. Entonces, pues bueno, ahí está mi historia, se conecta con la historia de Santa Hildegarda de Bingen y era importante yo poder platicarles esto, pues porque nos va a estar acompañando y hay que conocer quién es la autora de esta teoría y de todos estos remedios que yo voy a compartir. En el próximo episodio les voy a platicar, como les había dicho, cómo es que resurge esta teoría del siglo XII después de tanto tiempo y está adquiriendo tanta fuerza en el 2025. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está haciendo que estemos creyendo cada vez más personas y del campo de la salud para implementarlo y ayudar a los demás? Y les voy a explicar los fundamentos de su teoría. Porque para que nosotros podamos implementar algo, necesitamos conocer de qué se trata, de dónde viene y que nos haga resonancia. Así es que eso es lo que vamos a ver, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Tuve que parar porque ya me estaba quedando sin voz. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero les haya gustado este episodio. Déjenme en comentarios qué les parece, qué opinan de Santa Hildegarda, qué les inquieta, si quieren que hable de algo en particular, experiencias, lo que ustedes quieran para que lo veamos aquí en la sección de remedios de cuerpo y alma. Y no se olviden que también tenemos la sección de cartas de luz todos los domingos, por si alguien quiere mandarme su carta para que yo la lea y pueda ofrecer una reflexión, pues ya saben que este espacio también está abierto para recibir todas sus cartas. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio, no te olvides de suscribirte para que podamos seguir cultivando paz interior en nuestras vidas de la mano de todos los remedios y conocimientos de Santa Hildegarda de Bingen. Y si conoces a alguien que le puede servir, le puede ayudar de alguna forma, compártelo para que se una en este camino con nosotros. Gracias.